Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Continuamos visitando, viendo, conociendo edificios con historia. El que tenemos a nuestras espaldas lo habéis visto en infinidad de ocasiones. Vamos a desgranar un poco, como dice su nombre, su historia, y lo vamos a hacer con la tesorera del Colegio de Arquitectos de León, pero del Colegio de Castilla y León, es decir, la amplia gama. Eva Testa, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ti, Dani. Y además también vicedecana del colegio, que eso es un cargo bueno más simbólico, pero también, oye, que sube el ánimo, ¿no? Bueno, está muy bien porque es un cargo que me han otorgado mis compañeros de la Junta de Gobierno, y en especial el decano, y es de agradecer, claro, es un puesto de confianza. Yo voy a decir una cosa, este proyecto, el que hemos hecho durante ya unos cuantos meses y que vamos a continuar viendo, buena parte del proyecto, prácticamente todo, es gracias a nuestra invitada Eva Testa, que ha estado muy pendiente, llamando y rellamando a muchos compañeros para decirles, oye, ¿qué edificio eliges? ¿A que sí? Sí, pero bueno, ha sido fácil porque los compañeros tenían ganas de colaborar y creo que es un proyecto bonito que además a la gente le está gustando. No, y además, no solo a los compañeros de profesión, sino también a los ciudadanos de a pie. Conocer un poco la historia de nuestros edificios nunca está más. Este edificio que tenemos a nuestras espaldas también tiene su historia. Y dinos lo primero, Eva, ¿por qué este edificio? ¿Por qué has elegido la Casa Luben? Pues mira, la verdad es que la Casa Luben es un edificio que todos los leoneses vemos a diario y, como decía Belén en la última edición del programa, merece la pena mirar para arriba en León y encontrarte con estos edificios tan interesantes que además marcan la historia de la propia ciudad y son reflejo de ella. Por eso he escogido hablar de esta vivienda. Una vivienda que tenemos en pleno centro, también en Ordoño II, junto con Alfonso V, esa esquina. Vamos a conocer un poco por qué y cómo se ha transformado, pero primero yo creo que para poder contextualizar, vamos a decir qué es lo que pasaba en la época en la que se construyó este edificio, para poder entender un poco más, ¿no?, cómo ha sido el desarrollo. Es muy importante el contexto histórico porque León en aquella época, desde finales de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX, sufrió un gran proceso de despoblación, como toda la meseta. Y no fue hasta la llegada del ferrocarril en 1863 que la ciudad empezó a levantar. Este fue un hecho muy significativo, importante, puesto que estaba al otro lado del río y prácticamente estaba desconectado de lo que entonces era el centro administrativo y comercial de la ciudad, que era la Plaza Mayor. Entonces, cuando se produjo esta circunstancia, la ciudad comenzó a crecer. Y para intentar ordenar todo aquello, pues se estudiaron varios planes de reforma interior que tuvieron como consecuencia, por ejemplo, el ensanche de la calle ancha, valga la redundancia, y por eso la conocemos tal y como es ahora. Y a la vez, definitivamente, cuadró el plan del ensanche que se empezó a pergeñar en 1889 y que francamente no cuajó, no gustó a nadie. Entonces hubo que hacer un concurso en 1896. De manera que, bueno, se presentó un solo proyecto, ganó, y ganó de aquella manera, porque tampoco gustó a nadie. Realmente se aprobó en 1904 con una trama que era perpendicular a la Gran Vía de San Marcos, de manera que las calles enfocadas a Ordoño quedaban en oblicuo, y los propietarios de la época no estaban muy conformes, de tal manera que al mismo año siguiente de su aprobación empezó a modificarse para llegar a la conclusión de lo que vemos ahora, que es una trama perpendicular a la calle de Ordoño II, en la que la fachada de los edificios pues tiene mayor importancia. O sea, que primero se plantea, solo se presenta un proyecto, ese proyecto se aprueba en el 4, pero no gusta, y son los dueños o las familias pudientes las que son capaces de modificar todo esto. Pues la verdad es que sí, porque León, como buena ciudad de provincias de la época, pues estaba dividido a nivel de titularidades en varias familias, ¿no?, que eran poseedoras de los solares que circundaban pues Ordoño II. De tal manera que estos propietarios ejercieron mucha presión porque
realmente en aquellos tiempos Ordoño II no dejaba de ser lo que llamaban el Paseo de las Negrillas. Ya lo comentó otro compañero cuando hablamos de otros edificios de esta zona, pero era un paseo. El centro administrativo se pensaba desplazar a Gran Vía de San Marcos y eso no gustó a los propietarios de los solares de Ordoño, que eran mucho más potentes, de tal manera que en ese momento se empezaron a construir algunos edificios como el que nos ocupa, y cuando ya estaba el plan de ensanche, aprobado, estos edificios ya estaban ejecutados de manera contraria al plan. Entonces, al final, se acabó forzando su modificación para que todos los solares que encontramos aquí, que tengan más fachada a Ordoño, que era lo que se pretendía que pasara a ser el centro administrativo de la ciudad. Una continuación de lo que ha sido la calle Ancha hasta la llegada al ferrocarril. Ese es el sentido que nos has explicado. Lo que al principio era un plan se centraba en Gran Vía de San Marcos, hacia el otro lado, por decirlo, más hacia nuestra espalda. En este caso, ahora mismo, la línea, como ya la conocemos, es la que ha dado a conocer, bueno, pues todo lo que ahora mismo estamos viendo aquí. Efectivamente, el centro que estaba en la Plaza Mayor, la Plaza de San Martín, conocido, claro, como calle de la Plaza de las Tiendas, etcétera, fue poco a poco bajando por la calle Ancha, y realmente esto eran praos, no había prácticamente nada, pero sí que había una querencia por trasladar el centro aquí, y al final esta calle ha acabado resultando ser el eje de comunicación con la estación de ferrocarril y con el exterior. Vamos a hablar de la construcción, vamos a hablar del arquitecto, del promotor, de cómo se hizo y de alguna curiosidad vinculada a este edificio, pero hay un lugar ya desde dentro que has elegido, ¿no? Porque me decías que lo que era la entrada o el acceso principal simboliza muy bien lo que es este edificio, ¿no? Bueno, realmente el edificio ha tenido también muchas fases, ¿no? No era así como lo conocemos ahora, puesto que la calle Alfonso V realmente se proyectó en ese momento y la entrada de cocheras estaba en la calle Alfonso V. Podemos ver en alguna fotografía de época cómo la zona del callejón no estaba todavía construida, y eso era la entrada de cocheras del edificio. El edificio en sí, su entrada principal, está en Ordoño, efectivamente. Esa era la intención de todo este mecanismo, el que quedara en Ordoño. De todo estos tiras y aflojas, ¿no? Entre lo que es la corporación, supongo, de aquella época, y luego las familias pudientes, las familias adineradas de la ciudad, que fueron las que al final se llevaron el gato al agua y consiguieron, porque ya estaba iniciada, más que nada, ya estaban iniciados los edificios, pues esa línea que unía la estación con la calle Ancha, continuación de la calle Ancha, pues al final se quedó con ella. Nos vamos, sí, dime. De hecho, os quería contar que el promotor Cipriano García Lubén, en su momento en los diarios de la época, por unos fue tildado de loco y por otros de visionario, puesto que se llegó a decir que había pasado el Rubicón. Simplemente con el hecho de haber trasladado sus tiendas, que las tenía en la zona del casco antiguo, más allá de lo que era el Café Nacional o Café Suizo, que es donde hoy está el edificio de Caja España. Entonces, el hecho de que él pusiera su tienda principal de tejidos en esta zona, para la época fue tan novedoso que dijeron que había pasado el Rubicón. Fíjate qué curioso, ¿no? Y luego al final, no nos olvidemos, en base a esas decisiones, a esas actuaciones, se ha formado todo lo que ahora mismo conocemos, que no es moco de pavo, o sea, no es un tema baladí al final. No, es verdad, y además es que realmente él no fue el primero, ¿no?, que pasó, entre comillas, el Rubicón. Hubo algunos otros propietarios visionarios, como por ejemplo Paz Peña, que se estableció en esta otra margen, en la margen izquierda de la calle, y había algunos otros pequeños chalets salpicados por la zona, pero desde luego no tenía el carácter tan importante que tiene ahora. Y es más, el urbanismo de la época, que tenía esta calle como eje de paseo, de solaz, de la burguesía del momento, junto con el Paseo de Invierno, que es lo que hoy llamamos la Avenida de Lancia, con la versión definitiva del ensanche, digamos, forzada por aquel urbanismo más centrado en la amortización del suelo que en los espacios públicos, etcétera, el Paseo de Invierno desapareció totalmente. Si pensáis que el tema de Ordoño II está candente ahora en el 2021, pues que sepáis que ya por allá por el 1906, 1904, 1906 en adelante, pues ya tenía su importancia esta vía principal. Eva, ¿te parece que entremos? Sí, vamos para allá. Venga, vamos. Bueno, ya desde el interior
un día un poco desapacible el que hemos elegido para poder grabar este programa. Desde aquí se está bien. Sí, aquí se está mucho mejor. Y oye, qué entrada, ¿no? Qué portal más bonito. Pero me decías que ha tenido muchas reformas, ¿no? Esta estancia donde estamos. Sí, en realidad todo el edificio, porque pensad que el típico edificio de esta época consistía en una planta baja en la que se establecían los locales comerciales. De hecho, aquí estaba la Casa de Tejidos Lubén, como se ven en alguna de las fotos antiguas. La planta principal en la que se establecía la familia, que era la más grande, y de ahí para arriba, pues viviendas de vecinos o de renta, porque pensad que en ese momento no había ascensor. Entonces, hasta llegar a la cúpula, que era, aunque a nosotros nos parezca súper atractiva, era la casa del portero, del servicio, pues fijaros, todo ese desarrollo en vertical ahora mismo pues se ha visto transformado, en primer lugar, por la inclusión del ascensor y, en segundo lugar, porque este edificio ya prácticamente de residencial tiene poco. Está prácticamente todo ocupado por oficinas y servicios terciarios. Me llama mucho la atención cómo cambian, ¿no?, los roles, dependiendo de la época. Ahora mismo, para cualquier persona, ¿no?, un poco en esta época, la cúpula sería un poco el sitio máximo, ¿no?, el más caro seguro, y además el que da más prestigio. Pues no, allá por los años 10, los años 20... era el sitio del servicio, porque claro, no había ascensor, subir andando hasta arriba todos los días pues ya era un pesar. Claro, hay que pensar que el edificio en su época estaba pensado sobre todo para la comercialización, que era el objeto de su promotor. El promotor era un señor, Juan García, que era de Castrillo, originario de Castrillo Los Polvazares, y casó con una mujer de apellido Lubén, que viene del francés Louvain. Y bueno, pues parecía que ese apellido como que quedaba bastante mejor, ¿no? Y a partir de ahí pues se unió, se hizo un apellido conjunto y todos los descendientes han pasado a tener ese apellido. Este hombre, cuando vino de Castrillo, se estableció, como era lógico en el momento, en el casco antiguo, en la calle Cardiles, y su hijo le siguió en el negocio familiar, empezó en la calle La Paloma y, como os comenté antes, fue bajando hacia acá. ¿Por qué tenemos estas circunstancias en León? Pues realmente, con la llegada del ferrocarril, no debemos de olvidar que la provincia en sí ya era muy rica en ganadería, en minería, y había muchos propietarios importantes, pero también fue un foco importante de inmigración interior para la repoblación, con familias, por ejemplo, catalanas, francesas, como ocurre con el caso de todos conocido de Joan Ons y Botinars, que fue el que posteriormente dio origen a que tengamos la afortunada circunstancia de un edificio de Gaudí en León, ¿no? Entonces, había una pujante industria textil, de la cual formaba parte Cipriano García Lubén, y este edificio se creó precisamente para poner en relevancia esa situación. Y Cipriano es el que promueve, pero ¿quién es el que diseña? ¿Qué arquitecto es el que pone pues las líneas para poder construir? Pues la guinda del pastel, y nunca mejor dicho por la forma de la cúpula, la puso Manuel de Cárdenas y Pastor, que en el fondo fue el arquitecto principal del ensanche de León y que ha llevado a cabo pues las principales obras de la zona, otros edificios muy conocidos como la Casa Ciriaco, la Casa Lorenzana, incluso fuera de León, el Parador de Pajares, que es algo que no sabemos mucho. También el Parador de Pajares, fíjate, el edificio ese tan singular que tenemos ahí arriba. Pues ese parador también fue obra de Manuel de Cárdenas. Entonces él diseñó este edificio un poco a la imagen de la Casa Ciriaco, que tenemos un poco más adelante en Ordoño, pero tiene ciertas diferencias. Y es que la Casa Ciriaco, aunque se parece mucho en la cúpula y en los miradores volados, el resto de huecos, digamos que está mucho más trabajado. Aquí en la Casa Lubén no sabemos si es por tener una tendencia ya más protorracionalista, que tendía a menos ornamento, o porque no quisieron darle tanta importancia, o por lo que fuera. El caso es que los huecos están bastante menos trabajados, de manera que se crea un poco de discronía, ¿no?, entre unas partes y otras del edificio, unas muy ornamentadas y otras menos. Qué curioso, ¿no? Al final, bueno, cambia un poco, no son similares, aunque lógicamente coetáneos. Todo esto hace un edificio, bueno, como podemos comprobarlo, estáis viendo, que tiene movimiento, sigue teniendo movimiento y sigue teniendo, bueno, pues lógicamente interés comercial y habitacional. Sí, de hecho, las últimas tendencias de ocupación ahora mismo, pues como sabéis, los edificios del centro, casco históricos, están sufriendo pues lo que se está llamando proceso de gentrificación. Y claro, este edificio no es ajeno a ello. De hecho, ya aparte de las múltiples oficinas que hay, por ejemplo, la primera planta está totalmente reconstruida. El edificio, la planta que era la vivienda principal,
ya no queda nada de ello, está dividido en pequeñas oficinas y de ahí para arriba hay también usos de oficina, comercial, despachos profesionales implantados en las plantas altas. Incluso empieza a instalarse la modalidad de viviendas de uso turístico. Hace poco, bueno, ahora mismo creo que hay obras, incluso hay obras todo el tiempo y se puede observar la estructura, que también es una cosa muy curiosa en este edificio. Tiene una estructura mixta de muro de carga y forjados de bodería catalana con vigas metálicas, que es una cosa, pues bueno, en cierto modo curiosa. Curiosa, ¿no? Sí, las ménsulas de la fachada no dejan de ser meros ornamentos porque no tienen función estructural, por ejemplo. Qué bueno. Es que es verdad, claro, bueno, los profesionales son los que conocen muy bien esa... Bueno, seguro que lo entienden mucho más. Pero bueno, a nosotros nos quedamos con la historia, con el paso de los años, cómo ha evolucionado este edificio, que por cierto, tuvo un incendio en el 2017. Sí, la verdad es que el edificio ha sufrido todo tipo de avatares históricos y en 2017 hubo un incendio importante en el que se destruyó precisamente el apartamento de la cúpula, la cubierta quedó muy dañada. Es una cubierta además que no se ve desde la calle porque tiene un peto delantero por una moda que había en el momento para diferenciarlo, digamos, de otro tipo de arquitectura más popular en la que se veía la cubierta por la parte de atrás, ¿no? Eso es un historicismo, un detalle. Y cuando hablamos de estas curiosidades, claro, estos edificios pertenecieron a sus dueños, en este caso a Lubén, pero creo que las últimas herencias han tenido algo de polémica alrededor, ¿no? Que no se encontraba o no se localizaba el heredero del edificio ya en estos últimos años. Sí, la verdad es que tiene una historia curiosa, porque bueno, uno de los hijos de Cipriano García Lubén, Carlos García Lubén, pues desapareció en el año 2000 sin dejar rastro y dicen las crónicas de la época, pues bueno, que no hubo movimientos de ningún tipo en sus propiedades, en sus cuentas y nunca más se supo. De hecho, curiosamente, su abuelo materno también había desaparecido en circunstancias igualmente desconocidas y andando el tiempo, después de que hubiera pues bueno, ese problema, ¿no?, con la herencia, que no sabía muy bien a quién adjudicarse, pues al final se encontró una heredera en México, hija de Carlos Lubén, y ahí está la cosa de momento. Bueno, localizada está, por lo menos. Fijaos qué cantidad de datos, qué cantidad de información se puede sacar de edificios que, como he dicho al principio y he dicho en todos los programas, conocemos y hemos visto en infinidad de ocasiones. Lo que pasa es que no nos hemos parado. Decía Belén Martín Granizo, ¿no?, que hay que pasear mirando al cielo y mirando hacia arriba, ¿no? Porque ahí nos daremos cuenta a veces de las joyas que tenemos en nuestro entorno, aquí en la ciudad de León, en la provincia, como hemos visto, y a lo mejor hasta, bueno, pues nos despierta la curiosidad para luego indagar un poco sobre ello. Sí, precisamente, bueno, estas pequeñas píldoras de arquitectura, como las llamamos, ¿verdad, Dani? Sí. Pues las hemos pensado para que las personas de la ciudad o los que vienen de fuera pues realmente se detengan un momento a mirar con otros ojos los edificios que todos conocemos y que realmente nunca hemos parado a observar su valor. De tal manera que nos demos cuenta, ¿no?, de que en León tenemos un patrimonio que todos conocemos, pero hay que poner en relieve, además. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en las próximas semanas. Eva, vicedecana, tesorera de COAL, del Colegio Oficial de Arquitectos de León, que aunque lleve en el nombre León, que sepamos que es, bueno, de toda esta región, ¿no? Castilla-León Oeste, sí. Siempre tenemos un poco de lío con el nombre, pero bueno, somos León, Palencia, Zamora y Salamanca. Eso es. Eva, muchas gracias y ha estado genial, o sea, me ha parecido interesantísimo el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros, también gracias a las personas que me han ayudado a recabar toda esta información. Ellas se han prestado voluntariamente y la verdad es que ha sido un gusto conocer más de la historia del edificio y de la ciudad. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Y nosotros, venga, continuamos, ya sabéis, edificios con historia, gracias a COAL.
Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.